Gracias, muchas gracias por continuar con la programación informativa de Noticieros Canal 7 y cerrando esta noche, Código 7, nuestra cita semanal de análisis de temas interesantes, temas que han levantado, por supuesto, la opinión pública durante la semana y hoy con la presencia de un invitado muy especial que hace favor de acompañarnos, a mi compañera Paulina Rodríguez y a un servidor. Primero presentaré a Pau. Pau, ¿cómo estás? Muy buenas noches, siempre bienvenida y siempre un placer, sabes, compartir cámaras y micrófonos contigo. Muchas gracias, Miguel Gallegos. También yo estoy encantada, como siempre, de poder platicar contigo, con el auditorio de Código 7, por supuesto con nuestro invitado, ¿a quién vas a presentar? Exactamente en este momento, y me da mucho gusto recibir a Martín Juárez Córdoba. ¿Cómo estás, diputado? Un gran placer tenerte con nosotros. No, al contrario, el privilegio es para un servidor, como siempre. Dialogar aquí con Pau, contigo, Miguel, es un placer, y la verdad con el auditorio también. Muchas gracias, y hay que señalar que hoy precisamente se conmemora el 92 aniversario del Partido Revolucionario Institucional, por lo cual te felicitamos y por supuesto a la institución y a la militancia. Agradecerte muchísimo, precisamente es un partido que se funda en 1929 y naturalmente ha venido transformándose. Y hoy, mañana, arrancamos una etapa importante de transformación en esta dinámica de coalición. Bien, vaya, y precisamente sobre este tema vamos a platicar esta noche, en esta nueva dinámica. Podríamos, así como el proceso electoral 2021 será inédito, será el más importante de la historia política en México, también se están tejiendo algunas fórmulas, tejiendo algunas estrategias muy relevantes y que llaman sobremanera la atención, inéditas también, como lo ha dicho Martín, por ejemplo, en esta coalición a la que pertenece el Partido Revolucionario Institucional, que también está el Partido Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática y el Partido Conciencia Popular. Esta unión de esfuerzos y de ideologías llama muchísimo la atención. Martín, ¿en algún momento llegaron a pensar, obviamente no en este tiempo, porque esto pues estaba planeado y se llevó a cabo, pero se llegó a pensar antes, algunos años, de hacer este tipo de alianzas, de coaliciones, de conjuntar ideas y corrientes muy diferentes políticamente? Bueno, no, si nos vamos a la época de los 80s, de los 90, pues era impensable, sí. Todavía entrando en el 2000, del 2000 al 2010, pues propiamente eran impensables algunas alianzas o coaliciones entre partidos políticos, sobre todo se puede hablar específicamente entre Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional. Ahí nos íbamos a muchos criterios de origen, algunas posiciones muy fundamentalistas, pero bueno, estamos en un proceso dialéctico donde hay una propuesta, se genera otra, y hoy la ciudadanía y las dinámicas en las que está viviendo México exigen nuevas propuestas. El partido lo ha entendido, se ha ido adecuando a los diferentes tiempos y hoy entiende que vivimos una circunstancia y estamos precisamente hablando de una coalición que va por México y sí por San Luis. Muy bien, antes del comentario de mi compañera Paulina Rodríguez, vamos a ir a una entrega de José Luis Juárez, donde describe precisamente cómo se forma, cómo nace esta coalición, de dónde proviene y cuáles son los objetivos, y entramos en materia. Sí por San Luis tiene su origen en la organización Va por México, que el 10 de noviembre del año pasado anunció su respaldo a los partidos políticos PRI, PAN y PRD de cara a las elecciones del 2021, con el propósito de ganar la mayoría de los escaños en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, además de buscar triunfos electorales en las 15 gubernaturas, donde habrá elecciones este año, entre ellas San Luis Potosí. En nuestro estado, además de los partidos nacionales opositores a Morena, también se sumó Conciencia Popular, partido local. Unirse al PRI con el PAN y PRD se vio extraño en un principio. Fue como mezclar el agua con el aceite, ya que son de ideologías opuestas y sin muchas coincidencias. Pero hoy, de frente al escenario de alta competitividad
que se vislumbra en el horizonte, han decidido formar un solo frente de batalla para sumar votos y experiencia y así derrotar a sus adversarios. Con esta coalición se está rompiendo un paradigma tradicional de competencia electoral. Hasta hace unas semanas no se podía creer en un proyecto político conjunto. Hubo expectación en lo que podría ocurrir, ya que se trata de partidos que durante toda su historia han luchado por sus propios espacios de poder. Es necesario recordar que tradicionalmente hubo una lucha intensa por la disputa de cargos públicos y hasta un voto peleaban las fuerzas políticas que ahora se unen para buscar objetivos comunes. Morena ha dañado al país con decisiones aberrantes. El dueño de ese partido, el presidente Andrés Manuel López Obrador, hace lo que quiere con el poder y desde la presidencia de la República ordena a sus empleados, los legisladores, aprobar leyes previamente elaboradas. En San Luis Potosí, la posibilidad de lograr la victoria electoral, según lo han manifestado firmas encuestadoras, no está totalmente asegurada. El pronóstico es que será una elección cerrada, muy competida, donde el ganador de los comicios lo será por no más de 5 puntos porcentuales de diferencia. Hay que considerar que en estos momentos existe un 30% de electores indecisos que no han decidido por quién votarán el día de las elecciones y ellos serán una clave para definir quién nos gobernará a partir de septiembre y por los próximos 6 años. Humberto Alonso y José Luis Juárez Díaz, Noticieros Canal 7. Ahí está la entrega de mi compañero José Luis Juárez, uno de los grandes periodistas que tiene nuestro estado. Maestro, te enviamos un saludo caluroso, también colaborador, por supuesto, de este espacio, de Código 7, y Martín también te envía un caluroso saludo, lo platicábamos ahorita fuera del aire, durante la nota, Martín. Sí, efectivamente, conocemos a José Luis cubriendo al Partido Revolucionario Institucional desde el 87. Yo fui dirigente juvenil en el 89 y ya nos acompañaba con su estilo. Así es, muy peculiar. Sí, muy peculiar, sí, exactamente. Muy peculiar. Es Nada, siempre, diría así un eslogan, siempre imitado, jamás igualado. Exactamente, genio y figura. Exactamente, así es el amiguito. Pues bueno, vamos ahora con el comentario de Paulina. Hablábamos de esta situación inédita, de esta unión de esfuerzos políticos e ideológicos con un fin específico. Pau. Aquí podríamos platicar un poco de cómo en su momento Andrés Manuel López Obrador, y lo tratamos también con diferentes actores políticos, cómo denunciaba que había un bloque amplio, un bloque opositor amplio, porque decía que BOA, ¿no? Eso era lo que se señalaba. Y ahora que estamos en el proceso electoral, que estamos tan solo a unas horas de que arranquen las campañas políticas, las campañas de manera ya oficiales, en San Luis Potosí, donde se va a jugar algo muy grande, bueno, el tema sería cuestionar, aunque de manera no práctica, o en la práctica no se tengan únicamente dos coaliciones fuertes, así es como parece que viene la jugada en la República Mexicana, en todos los cargos que se están poniendo sobre la mesa. Y esto lo mencionamos porque sí, aunque sabemos que hay otros partidos que son, digamos, de reciente creación, algunos que están involucrándose, no tuvieron la oportunidad de coaligarse por el tema del tiempo que llevan. Hablemos de Encuentro Solidario, hablemos de Fuerza por México, hagamos referencia a redes sociales progresistas, los cuales asocian inmediatamente con el López Obradorismo, ¿no? Sí. Y que en el discurso es notorio. Entonces, ¿cómo se percibe esta lucha? Que insistir, aunque en la práctica no lo parezca, en la teoría sí se dice, son dos bloques y que así vendría la discusión. No, efectivamente, somos dos bloques. Hay que decir, y por qué lo señalaban y como mucho tiempo se dijo, el PRI y el PAN es el agua y el aceite. Hay una propuesta en la Revolución Mexicana donde hay una lucha de liberales contra conservadores y se habla que los dueños del capital y todos aquellos los explotadores, y entonces alguien empieza un movimiento armado que después se convierte, muchas de esas causas los llevaban los caudillos. Nos convertimos en partido en el 29 y naturalmente que no te puedes ir a los extremos. Otros que a final de cuentas existen, otros segmentos de la población que existían en México, se organizan porque no todos estaban de acuerdo en la dinámica que traían los revolucionarios.
10 años después surge el Partido Acción Nacional, con una serie de planteamientos y criterios. A partir de este momento, estas dos fuerzas políticas empiezan a construir este México. O sea, había una propuesta de los del PRI, y luego había una propuesta de los del PAN, y ahí se discutían así en las cámaras. Pero siempre había un objetivo común: generar más y mejores condiciones para los mexicanos. Y entonces se empieza a darse este marco de discusión, este debatir, para poder decidir qué le conviene a México. Entonces estos dos partidos empiezan a construir este México. Y hoy nos encontramos ante una fuerza que dice: soy la cuarta transformación y voy a transformar todo, sin mirar que hay muchas cosas de ese todo que son de beneficio para México. Cuando vemos en riesgo, entonces sí, lo que se ha creado y que ha fortalecido y ha forjado este país, pues naturalmente que decimos, bueno, pues ¿qué está pasando? Entonces, si tienes el poder absoluto y lo tienes en un marco de confianza, y en lugar de generar desarrollo estás empezando a destruir una serie de situaciones de desarrollo para el país y desarrollo también para sus segmentos de población, bueno, pues entonces vámonos revisando y acudamos al sistema que tiene México, que es un sistema electoral democrático en el cual se puede competir. Entonces compitamos bajo este esquema. Pero sienten que estos partidos, estos que son ligados al López Obradorismo, digamos, serían como una chiquillada. ¿Sienten también que formaría una especie de amenaza para el bloque que ustedes ahora han consolidado? No, finalmente, insisto, es este sistema democrático de fuerzas políticas que no todos están muy de acuerdo conforme está viendo Morena. Por eso también van generando otras fuerzas políticas. Pero a final de cuentas, sí están dos bloques muy definidos. Todos estos grupos primero se tienen que consolidar. De acuerdo a la normatividad electoral, algunos no se pueden aliar ni coaligar porque pues apenas están surgiendo. Tienen que pasar por la criba del electorado de un primer proceso electoral. Entonces sí ya podrán sumarse o generar otras dinámicas. Por lo pronto sí demostrar que tienen capacidad para subsistir. Es lo que tienen que enfrentar estos partidos en este primer proceso del 2021. Los que ya traen sentido de la historia, entre los cuales hay que incluir ya a Morena, naturalmente son los que de una u otra manera estarán discutiendo no quedarse con el poder absoluto, sino generar un equilibrio de fuerzas, que es lo que se está buscando. Por eso Va por México está buscando sus principales alianzas en el marco de las diputaciones federales, en los 300 distritos. Ahí territorializarse y recuperar espacios. Pero son espacios de discusión en la Cámara de Diputados, espacios de propuesta en la Cámara de Diputados, contrapesos contra todo aquello que pueda ser absoluto y que no esté realmente viendo cómo se asocian muchos otros factores que afectan a veces a la población. Entonces, esa es la dinámica sobre la cual se está ahorita trabajando. Para ello también se necesita el Congreso del Estado, porque hay muchas disposiciones para poder reformar la Constitución General de la República, naturalmente que se requieren los avales de los congresos de los estados. Entonces se está haciendo lo propio. Por eso en este marco legislativo, para la toma de decisiones, para la discusión de presupuestos, para la implementación de políticas públicas, es necesario generar este equilibrio del legislativo con el Poder Ejecutivo. Sí, y obviamente los contrapesos en este sentido formarán o significarán un aporte muy, muy especial. Es necesario, como dice bien el diputado Martín Juárez, el poder absoluto, pues creo que a nadie conviene, no nos llevaría absolutamente a buen camino en ningún aspecto. Vamos a ir a la primera pausa de la noche en nuestra emisión de este jueves de Código 7. Tenemos más, por supuesto, el tema. Nuestro invitado se quedará durante todo el programa con nosotros. Terminamos a las 11 de la noche. Así es que si tiene alguna pregunta que hacer al panel, al invitado, a Paulina, a un servidor, a cualquiera de nosotros, hágala, marque 444-822-2400. Tiene todavía buen tiempo, mucha oportunidad. Un corte, regresamos.